Saludos amigas y amigos que nos acompañan en estas reflexiones tan importantes sobre ética, en este su programa de Ética TV. De nuevo con ustedes para reflexionar sobre temáticas tan importantes sobre la realidad nacional desde la perspectiva de la ética. ¿Qué tal, Leonardo? Hola, ¿cómo estás, Mario? Aquí, como dices, continuamos con este espacio que está dedicado a abordar tópicos de ética ciudadana. Abordamos en esta serie de programas tópicos como el de la hipercorrupción, el problema de la violencia de género y otros tópicos también de interés desde la perspectiva de la ética ciudadana. Y para el día de hoy tenemos la reflexión sobre el tema de la ética en el sistema educativo nacional. Cuando uno está desarrollando algunas charlas con algunos grupos en la vida nacional, siempre te preguntan, pero ¿y entonces cómo vamos a retomar el tema de la moral, de la ética, del sistema educativo? Precisamente queremos en el día de hoy reflexionar con ustedes sobre este tema tan importante, de la ética desde el sistema educativo nacional. Y para ello hemos invitado a un gran amigo nuestro, a Franklin Pimentel, amigo de muchos años. Claro. Franklin es militante social, educador, teólogo, biblista. En este sentido, no solamente hoy vamos a reflexionar también un poquito sobre el tema de la ética y la religión. Así que bienvenido, Franklin, a este tema que para ti es vital también. Muchas gracias por la invitación y saludos a todas las y los televidentes. Bien, Franklin, y nosotros queremos sumergirnos directamente en el tema. Sabemos que este tema de la ética y la educación ha sido parte de la tesis doctoral tuya. ¿Qué te llevó a hacer una tesis doctoral sobre el tema de la ética y la educación? ¿Por qué ese interés? ¿Qué te une al tema de la ética a ti? Ok, como dice el refrán, cada loco con su tema, ¿verdad? Entonces, en mi vida profesional, ese ha sido, digamos, el tema que ha atravesado. Hoy se llama eje transversal. El estudio, el trabajo, la investigación. Yo la he centrado en el tema de la investigación y acompañar a las y los docentes a reflexionar sobre la importancia de la educación ética, que yo lo ligo a la política. Para mí no hay ética sin política. Eso le gusta mucho a Leonardo. Claro, sí, porque hemos señalado desde el inicio de nuestro programa que este es un programa de ética ciudadana. Es decir, lo que nos interesa es precisamente reflexionar sobre la cuestión de la ética desde la perspectiva de un proyecto de construcción de ciudadanía común. Exactamente. Entonces, de ahí la importancia. Y construcción de la política con mayúsculas. Exactamente, también, exacto. De las relaciones políticas con mayúsculas. Usted sabe, cuando las personas quieren hablar sobre el tema de la ética y la educación, están inmediatamente pensando, bueno, pero ¿cómo se le va a enseñar a los niños y a los jóvenes algunas recetas de comportamiento? Imagino que por ahí no es que va la cosa, entonces queremos profundizar contigo sobre esto. Bueno, en primer lugar, el tema de la ética, dice el maestro Hostos, debe ser el deber fundamental de cada ser humano, de educar la propia conciencia. Y Hostos, que después lo ha desarrollado Villarini, dice, si el deber fundamental del ser humano es en la formación de la propia conciencia, hay que darse cuenta que esa conciencia es una fuerza interior, dice Hostos. Una fuerza interior donde confluyen la fuerza que tiene la razón, la sensibilidad social y la voluntad, la operatividad, la transformación de la realidad. Por lo tanto, para Hostos y la escuela hostosiana, de la cual yo me considero un humilde alumno, ¿verdad? Es fundamental, digamos, el desarrollo de la conciencia. Y la conciencia no se desarrolla sola, sino se desarrolla mediante procesos de formación que comienzan en la escuela, en la comunidad, en las iglesias, en la familia. Y en la familia, que es el primer centro, digamos, de esa
de esa formación. Un proceso que no es meramente intelectual, como puede pensarse. No, es decir, no. La educación ética, el desarrollo de la conciencia ética, a la cual nos referimos, no es igual que el proceso de desarrollo del intelecto. Sí. Con frecuencia nosotros decimos, no se enseña ética como se enseña matemática o como se enseña álgebra. Exactamente. Se trata de un proceso que debe desarrollar la sensibilidad y unos hábitos, ¿no? La razón, la autoconciencia y todo eso. Pero ¿qué plantea Hostos en específico sobre ese proceso de conformación de la conciencia ética de los individuos? Quiere decir, quizás el que mejor ha planteado eso es Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg es un discípulo de Piaget. Piaget ha hablado de las diferentes etapas cognitivas, ¿verdad? Y de desarrollo de los procesos de aprendizaje. En cambio, su discípulo Kohlberg dice, bueno, hay fundamental una ética que le llama preconvencional, una ética convencional y una postconvencional. Entonces, Kohlberg habla de 6 etapas en el cual se desarrolla, así como Piaget hablaba de las etapas de desarrollo cognitivo. Kohlberg, su alumno, ha hablado del desarrollo de esas etapas en la educación ética. Por lo que yo he leído, y quiero mostrarle a los televidentes 2 joyas con la cual vine, ¿verdad?, pertrechado. Esto es de los libros más hermosos que yo tengo en mi biblioteca. El Tratado de Moral de Hostos, en el cual hay varios libros. Este, por ejemplo, la moral social. Sí, la famosa moral social. Es simplemente uno de los libros que están aquí en este. O sea, que están contenidos. Entonces, para Hostos, ¿verdad?, la familia, la escuela, ¿verdad?, la comunidad, él habla hasta del municipio, de la provincia, o sea, todos son entes educadores, no solamente la escuela, claro, es la familia, claro, es la iglesia para quienes pertenecen a iglesias, ¿verdad?, son los grupos sociales comprometidos. Entonces, concebir la ética, la formación ética como cosa solamente de la escuela o de la familia es un grave error. Es un aspecto muy interesante porque lo que nos dice es que la educación ética debe ser totalmente integral, porque si el chico o la chica recibe mensajes contradictorios, por ejemplo, que aprende una serie de normas o de hábitos morales en la familia, pero ve que su entorno es totalmente contradictorio, o que lo que aprende en la escuela es diferente a lo que aprende en la familia, pues eso al final pues termina trastocando el aprendizaje ético. Claro. Entonces, para Hostos, con esa tríade, que yo siempre le digo a Villarini, que es un... Digo, a ustedes les hace falta una cuarta pata de la mesa. Porque Hostos hablaba de educar la sensibilidad. Correcto. O sea, en definitiva, las emociones, ¿verdad? Gardner hablaba de la inteligencia emocional, ¿no? La razón y la voluntad. Yo le digo, a ustedes les hace falta una cuarta pata. ¿Cuál es esa? Que es ver, oír y sentir la realidad. O sea, quiere decir, la sensibilidad, como dice el refrán, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero también se puede decir al revés, corazón que no siente, ojos que no ven. Ojos que no ven, o no ven lo que tienen que ver, ¿verdad? Entonces, ojos que ven, pero ojos que son llevados por los pies allí donde hay que ver una realidad. Hay un amigo mío que dice... Condicionado por las emociones. Exactamente. Cada una piensa según por donde hayan caminado sus pies. De tal manera que si yo, por ejemplo, soy educador y trabajo con grupos sociales marginales, como en el caso mío, yo nunca he trabajado en la escuela privada. Llevo más de 30 años trabajando en la escuela pública.
digamos, como maestro, como director de escuela, como técnico distrital, técnico regional, he sido también subdirector de la Regional 10. Entonces, es importante que eso, que la realidad sea el punto de partida. Yo no creo que el punto de partida son las emociones. Yo pienso que el punto de partida, porque las emociones vienen del ver, del oír y del sentir. Entonces, si tú me le quitas eso, es difícil hablar, digamos, de sensibilización. En términos éticos. En términos éticos y políticos. Sí. Yo creo que es muy importante lo que está diciendo Franklin, nos está llevando a nosotros por el mecanismo pedagógico, claro, para cualquier tipo de profundización sobre la realidad. Perfecto. Y más sobre la ética, porque la ética que intenta llevarnos a nosotros a tomar decisiones sobre la realidad. Exactamente, de transformarla. Y de transformarla. Entonces, por eso, luego yo supongo que hablaremos la diferencia entre la moral y la ética y la complementariedad entre ambos aspectos, ¿verdad? Quizás sería bueno... No, pero me interesa enfatizar esto para que los televidentes y las televidentes vean los énfasis, porque muchas veces estos temas queremos solamente reducirlo a pequeñas charlas, sí, claro, donde vamos a dar una charla sobre ética, o vamos a darle un recetario sobre comportamientos, que ya deberíamos por ahí, por lo de la moral. Franklin está insistiendo en que la dimensión de la comprensión de la ética y de entenderla no pasa no solamente por los razonamientos, para decirlo naturalmente, no, ni por las emociones, ni los sentimientos, sino la capacidad de ver, de oír, tocar. Exactamente, ver y palpar. Y palpar. Podríamos poner ahí los sentidos, ¿no? Sí, pero todo integrado. Todo integrado. Porque el problema en la tradición de la filosofía occidental ha sido que hizo mucho hincapié en la parte intelectual, correcto, excluyendo la parte emocional. Exactamente. Y entonces y la práctica. Y la práctica, exactamente. La práctica de transformar la realidad. Exactamente. Si no llegamos ahí, para nada sirven los discursos. Exacto. De hecho, Adela Cortina, en su aproximación al tema de la ética, nos habla a nosotros de... Miren, este texto. De esa razón cordial. Cordial. Para tocar, entender las aproximaciones que nosotros hacemos desde el punto de vista de la ética, no solamente con argumentos y razones, sino con el corazón. Ahora bien, el énfasis que también está haciendo Franklin es que para llegar a ese corazón, claro, hace falta aplicar todos los sentidos. Exactamente. En el que tocar y enfrentarse con la realidad. Por eso, si estamos hablando de lo justo, ¿qué es lo justo? Y usted no toca la realidad de lo que padecen las injusticias, claro, usted no lo puede entender. Por supuesto. Toda nuestra escuela latinoamericana de educación popular va por ahí. Aquí tengo yo dos joyas también de Paulo Freire. Un clásico. La pedagogía del oprimido. Y este texto, que es un reencuentro con la pedagogía del oprimido. Por ejemplo, Freire dirá que las razones de los opresores residen en la conciencia del oprimido, de la oprimida. Allí cuando hay una persona que ha avanzado en los niveles de conciencia. Y Freire hablará de 3 tipos de conciencia. Él habla de la conciencia, en primer lugar, mágica, le llama también intransitiva. Mágica es una persona que dice, no, hay que quedarse, estamos mal, pero hay que quedarse así, porque esto solamente lo arregla Dios, como dicen algunos grupos, o solamente si viene un Trujillo, ¿verdad? Un dictador, que lo ponga. Esa es la conciencia ingenua, perdón, la conciencia mágica. La conciencia ingenua es ya cuando la persona va comenzando, pero todavía no llega a tener una conciencia crítica. A mí me gusta utilizar este ejemplo cuando hablo de estos 3 tipos de conciencia. Es cuando tú estás bañándote en el río, en la piscina. El que tiene la conciencia mágica está metido en el agua, ¿no? La conciencia ingenua ya es un paso de avance, pero todavía no llega. Comienza a sacar la cabeza. Y después la conciencia crítica,
que está orientada a la transformación de la realidad, ya es cuando uno es capaz de salir de la piscina y comenzar, ¿verdad?, a nadar en las aguas que cree más convenientes, no en las aguas que le han ofrecido siempre, sino... Y de eso se trata en lo que Franklin nos quiere aventurar en esta reflexión sobre el tema de la educación ética, profundizar sobre la conciencia, una conciencia crítica que no solamente toma en cuenta la razón, sino también todas las dimensiones. Así que no se vayan, porque vamos a seguir profundizando sobre la ética en el sistema educativo con nuestro invitado del día de hoy, Franklin Pimentel. Estamos en su espacio de Ética TV con nuestro invitado Franklin Pimentel, dialogando sobre el tópico de la ética y la educación. Franklin, el tópico de la educación es fundamental para la ética. De hecho, en nuestro primer segmento estuvimos señalando la importancia que tiene esa formación que se va adquiriendo en la escuela, en la familia, en el municipio. Digamos, para que los chicos y las chicas de una sociedad adquieran, digamos, determinados hábitos éticos, se conviertan en ciudadanos de una sociedad decente, requieren de una manera u otra que la sociedad se convierta en una escuela. Perfecto. ¿No? Que haya una decisión política, no solamente en los actores educativos, sino en el liderazgo nacional, a nivel de economía, a nivel de política, a nivel de producción. Porque el niño o la niña va a la escuela, pero está ya unas horas del día. Pero el resto del día, ¿dónde está? En la familia o en el barrio. Entonces, expuesto a los medios de comunicación. Los medios de comunicación, incluso a las decisiones políticas. A las decisiones políticas, claro. Ahí hay todo un conjunto de elementos. Entonces, la escuela, como tal, es parte de las decisiones políticas. Y, digamos, los tomadores de decisiones en el país, quizás no le ha importado mucho el desarrollo de la conciencia de los grupos sociales más excluidos. Dentro del sistema educativo. Dentro del sistema educativo, porque en definitiva, que la gente asuma unos niveles de conciencia va a la larga o a la corta contra sus intereses económicos, sus intereses... Pero ¿tú entiendes que no ha habido una formación ética densa, profunda en el sistema educativo dominicano? Porque no interesa a los actores políticos que haya una conciencia autónoma dentro de la sociedad. Evidentemente que no. Crítica. Yo quiero irme al maestro Hostos. Como todos y todas saben, el maestro Hostos es, digamos, el modelo de un educador ético, político comprometido. Porque Hostos no solamente hablaba de ética, hablaba de la política, hablaba de la liberación de la colonia de Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. Porque precisamente si hablas de ética, tiene que hablar de eso. No, fundamentalmente. Y la escuela de Hostos, ¿por qué es posible? Bueno, porque en ese momento gobernaba el Partido Azul, con su gran líder, Gregorio Luperón. Entonces la escuela hostosiana, la escuela normal, es posible en un momento en que Hostos es, digamos, admitido, acogido, apoyado por Gregorio Luperón. Pero unos años después vino Lilis, que era precisamente uno del Partido Azul, que se pasó a la otra banda. Y entonces el maestro Hostos tuvo que exiliarse. No le interesaba, no le interesaba. Una ciudadanía. Después de muerto Lilis, el maestro Hostos regresa, pero ya no era lo mismo. Por eso uno de sus alumnos, entre ellos Salomé Ureña, que creó la escuela para señoritas, una vez que le preguntaron, ¿de qué murió el maestro Hostos? Dice, el maestro murió de angustia ética o angustia moral. Se murió angustiado. Porque
En ese momento, acuérdense que Hostos eran de origen puertorriqueño. Y en ese momento todavía Puerto Rico era una colonia y Cuba era una colonia. Y él viene aquí también porque el maestro Hostos tiene una postura de responsabilidad ante la vida y comprometido con los procesos de liberación y de concientización. Entonces el maestro Hostos murió de angustia moral. Pero yo quisiera... Esa fue su principal... Entonces, perdón, pero Hostos formó la escuela pedagógica y de alguna manera colaboró en la escuela para señoritas de Salomé Ureña. Pero ya en ese momento, Hostos tiene una gran polémica con Francisco Gregorio Villini, que como ustedes saben era un filántropo, era un sacerdote católico, y esa escuela, digamos, del catolicismo, veía a Hostos como un enemigo, porque Hostos era un positivista, ¿verdad? Que hablaba de la razón, hablaba de la ciencia. De la ciencia, de la razón, contrario a una educación dogmática, de verdades. Y de conciencia crítica. Entonces, estoy refiriéndome a esto, porque esa polémica que se inició con Hostos sigue hasta el día de hoy. Yo, por ejemplo, he pertenecido durante quizás 10 años al equipo nacional, desde la Dirección General de Currículum, de formación integral humana y religiosa. Evidentemente, y he escrito para los maestros y maestras, pero evidentemente la cosa terminó sacándome a mí de ahí, porque de alguna manera el discurso que ha imperado, que ha imperado va en la línea de el adoctrinamiento. Sí, porque se asocia que la ética tiene que tener una fundamentación religiosa. Exactamente. Cuando el problema con fundamentar una ética sobre un fundamento religioso es que la vuelve dogmática y excluyente en un proyecto de ciudadanía común que debe incluir personas que tienen creencias diferentes. Yo quisiera decir que no solo, y a ver si te parece, que tenga fundamento religioso, sino fundamento de verdades incuestionables. Perfecto. Ya sean religiosas, sí, perfecto, o ideológicas. Como yo digo católico, pero también podría decir porque en el caso histórico nuestro ha sido fundamentalmente en esa línea. El catolicismo, que ha aliado con el poder y con la élite. Pero ese tema, y lo que sí para mí es fundamental, enseñar a las personas a pensar críticamente frente más bien a personas que reciban unos contenidos prefijados, hechos de verdades incuestionables. Sí, es una cosa. Y Hostos, quien lee este libro, yo en estos días me he dado la tarea de revisar el libro, de escribir. A mí me gusta como garabatear los libros. Tratado de moral. Sí, el tratado de moral. Sí. Utilizo la computadora, pero me gusta mi libro físico. Hay un momento que yo quiero leer el libro físico y poder hacer mis apuntes. Pero eso eres tú, los jóvenes de hoy quieren No, por supuesto. En eso estamos de acuerdo. Pero acuérdate que yo tengo ya 60 y pico de años. Sí. Yo tengo... Ya no estamos poniendo viejitos. Sí, pero además tenemos derecho a hacer opciones en la vida, ¿verdad? Eso es parte de la enseñanza de una sociedad. Claro. Permitir las elecciones diferentes, ¿no? Exactamente. Entonces, esa lucha entre la escuela hostosiana permanece hasta hoy, dices. Permanece hasta el día de hoy. De alguna manera tú entiendes que los rezagos que hay en que no tengamos una formación ética en el país es por esa preponderancia de esta escuela que se superpuso a la de Hostos. O sea, no es que se superpone, es que es paralela simplemente. Es paralela. Porque cuando Hostos habla, lo que había era la escuela religiosa. Acuérdense que la educación aquí, la UAS, ¿dónde nació la UAS? Bueno, fue heredera de un seminario. De un seminario, claro. ¿No me entiendes? O sea, eso es toda una historia. La escuela dominica. Entonces, lo que ha pasado, me he olvidado un texto que es Bases para la Revisión Curricular, donde se ponen como las competencias principales que hay que desarrollar en la formación. A mí el discurso de la competencia no me gusta mucho, porque para mí es una imposición del
de las empresas. Responde a un modelo productivo realmente. Productivo de económico. educación. Exacto. Pero en ese libro, Las bases para la revisión curricular, cosa que hemos estado haciendo en la última década, vamos a decir, se habla de 7 competencias o habilidades para la vida, o sea, para desarrollar. Y la primera que pone es la ética ciudadana. Eso no se puso ahí porque ellos quisieron, sino porque en el momento en que ahí hay un equipo que peleó eso. Porque lo que ellos querían era decir, no, eso de la ética, ellos le llaman, ¿sabe cómo le llaman eso? Competencia suave. Suave. Sí. Soft competence. Con respecto a las duras, que son las científico-tecnológicas. Las duras son los científicos. Las que producen para el mercado. Exactamente. El trabajar por una ciudadanía comprometida, una ciudad crítica, para ellos es competencia suave, a la cual no se le da importancia, porque lo duro es lo otro. ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos? Bueno, vamos a decir en los últimos 40 años. Bueno, una vez muerto Hostos y una vez que ocurre la invasión norteamericana del 16 al 24, ¿verdad? Acuérdense que en esa época de alguna manera se estructuró el sistema educativo. Se comenzó con Hostos, pero vino después Lilis, vino Horacio Vázquez. Entonces hay una ley de educación que es durante la invasión norteamericana, 16 al 24. Ahí ese tema se queda un poco como rezagado. Pero cuando viene Trujillo, ¿qué sucede? Trujillo necesita, en un gobierno desacreditado, una moral y una cívica. Exactamente, una moral y una cívica que son dogmas, imposición en la escuela. Y busca su aliado. ¿Cuál es? Es lo que muchas personas tienen en mente cuando se piensa que hay que volver a formar. Claro, claro que sí. Y ahí podemos ir entrando esa distinción entre moral y ética. Muy bien. Bueno, moral, ¿verdad? Son hábitos, son tradiciones, costumbres, son ideas. Entonces la moral no es una ciencia, la ciencia es la ética. Es la ética filosófica que estudia la moral, ¿verdad? Entonces, aquí ha habido en la escuela, por ejemplo, una materia que se llama Moral y Cívica. Eran contenidos. Eso había que, en buen dominicano, embotellarse. Embotellárselo, carajo. Usted se embotellaba el librito de Moral y Cívica. Y punto. Y lo recitaba en el examen tal cual. No, exactamente. No importa si el maestro o la maestra en su vida no tenía ningún tipo de ética. Entonces, ¿qué sucede? En el año 1995, comenzó antes, hacia el 92, 93, se desarrollaron las bases para el primer plan decenal de educación, ¿verdad? Fue en 1992 a 2002. Tú me saltaste ya toda la tiranía de Trujillo con todo lo de moral y cívica. Bueno, pero y me gustaría enfatizar un poco ahí, porque todavía tenemos toda esa herencia no, por supuesto, fuerte, que al entender todo esto de la ética y hacer como una especie de reflejo de lo que es la moral y cívica que tradicionalmente aprendimos, y que la gente pretende como que volvamos a eso. Sí, alguna que gente. No era conformar a ciudadanos autónomos que buscan lo justo, sino más bien reproducir comportamientos afines a un régimen totalitario. Afines a un régimen totalitario. Muy importante que la audiencia escuche esto, porque es que una moral y cívica bien se puede desarrollar dentro de un régimen autoritario e injusto. O sea, porque se normalizan comportamientos que pueden ser discriminatorios, que pueden ser xenofóbicos, que pueden ser racistas y que pueden ser antidemocráticos, como fue el régimen de Trujillo. Naturalmente. O sea, bueno, quiere decir, durante toda la tiranía trujillista, ¿verdad?, de alguna manera se desarrolló en las escuelas, bueno, hasta en la Constitución de la República de 1844 dice que la religión del Estado es el catolicismo.
Yo tengo un amigo, un compañero. Y hoy día es insostenible. Sí. Yo tengo un compañero, biblista, él dice que todo poder se mantiene sobre 3 grandes bases. Franklin, Sí. vamos, esos 3 bases, cuando volvamos de la pausa, Perfecto, de acuerdo. vamos a retomar ese punto. Perfecto. Hacemos una pausa y volvemos en breve. Estamos en su espacio de Ética TV, compartiendo con Franklin Pimentel en el tópico de ética y educación. Franklin, te habías quedado con una idea importante, hablabas de unas bases, Sí. y vamos a retomar esa idea. O sea, yo decía, citando a un compañero mío que se llama Jorge Peasley, es un teólogo estadounidense, que nuestras sociedades reproducen lo que él llama el modelo tributario egipcio. Acuérdense que el Egipto fue uno de los grandes imperios, Sí. de la... Entonces, ¿cuáles son esas 3 bases? Bueno, el poder para mantenerse necesita funcionarios. Ujú. Por lo tanto, si no tiene funcionarios, el poder no puede permanecer. Sí. Después, el poder necesita ejército. Ajá. Cuando el pueblo se rebela, pues ahí está el ejército, Ujú. cuya finalidad es mantener las cosas como están. Y necesita el liderazgo religioso, Ujú. que trabaja en la conciencia mágica y la conciencia ingenua. Y abajo está el pueblo pobre, que vive pagándole los platos rotos, ¿verdad?, de las élites, los platos rotos de las élites, y que cada vez requieren más. Por ejemplo, ahora estamos aumentando los precios. ¿Pero por qué aumentan los precios? Bueno, porque los que son más ricos necesitan aumentar eso, y para eso están utilizados la pandemia, con el tema de las vacunas, y el tema de la subida de precios del pollo, los pobres cerdos que están sacrificando, pero eso forma parte, así está organizada esta sociedad, con esas bases. Entonces, dentro de ese esquema, toca, los maestros y maestras son funcionarios, ¿verdad? Son como funcionarios. Entonces, generalmente, no educan para la criticidad, porque ellos y ellas mismas son... No educan. No, Para la criticidad. No, evidentemente que no. Ellos y ellas reproducen lo mismo que hicieron con ellos. O sea, los maestros y maestras vienen ¿de dónde? De la escuela dominicana. ¿Y la escuela dominicana qué es? Una escuela pésima. Bueno, basta ver los resultados de las pruebas internacionales. Nosotros quedamos en el último lugar. Pero no solamente en términos de contenidos, No. sino en términos también de referentes éticos. Referente ético, claro, por supuesto. Fíjate que en los últimos 2 años... Referentes y prácticas. Sí, práctica, claro. Cuando hablamos de referente, hablamos de práctica, fundamentalmente. Ujú, ujú. ¿Verdad? Sí, porque se olvida... Porque de una buena acción vale más que miles Claro. de palabras vacías. Claro. Por ejemplo, una sociedad democrática requiere ser dialógica, pero Exactamente. nosotros no tenemos la práctica del diálogo, porque la Exacto. educación dominicana no es dialógica. No es dialógica. No promueve el diálogo. Evidentemente. Entonces, fíjense cómo, de alguna manera, la escuela reproduce eso. Voy a decir un poco lo que, según un servidor, lo que ha pasado en los últimos, vamos a poner 40 años en la escuela. Yo hablo de la escuela pública, que es la que yo siempre he estado. Ya donde va la mayoría. Y donde va la mayoría del pueblo. Sí. En la escuela pública integro también la universidad, a la UAS, Ujú. ¿verdad? Entonces, como les decía, en los años 80, lo que prevalece, bueno, como secuencia de Trujillo, Balaguer, es una escuela confesional. Tanto es así que la misma persona que en el Arzobispado de Santo Domingo estaba encargada de la catequesis, era también la encargada del área de formación integral
Y humana. Y humana, formación integral humana y religiosa, así se llama hasta el día de hoy. Entonces, esa persona era también responsable de coordinar esta área. Luego, en los años 90, con el primer plan decenal de educación, Cambia esto. con la ordenanza 195, no es que cambia, sino la 195 deja fuera de las materias la moral y cívica. Lo deja fuera simplemente. Simple y llanamente. Que no es formación ética. Que no es formación ética, pero al menos era algo, no sé si me explico. En la 195 simplemente queda eliminada. Tanto es así que nosotros tuvimos que hacer una lucha al interno, de tal manera que 9 años después se dijo que se pusiera, pero se dejó hasta el día de hoy al libre albedrío de los profesores. O sea, hoy en día no es... Como algo transversal, dicen. Transversal sí. Y transversal significa... Que no esté. Invisibilizar. Sí, yo siempre he dicho que la manera más elegante de eliminar una asignatura es ponerla como eje transversal. Perfecto. Y yo no creo que el problema es si la hay o no la hay, porque también depende. También. A veces es mejor que no haya ese tipo para uno realmente decir, bueno, aquí se necesita otra cosa diferente. Claro. Pero también depende mucho de la formación de quienes enseñan. Sí. Porque, por ejemplo, tú puedes tener, qué sé yo, un profesor de biología que sea, si tiene la suficiente formación, pueda ver las implicaciones éticas, por ejemplo, de la práctica biológica. Claro. O un profesor de sociología que pueda ver las implicaciones éticas de la sociología. Pero si no tienes ese profesor formado de esa manera, pues no puede dar esa mirada. Así es. Miren, aquí tengo yo una joya. Esta es la tesis doctoral del doctor Basilio Florentino. Él se dedicó precisamente a analizar la formación del profesorado. O sea, quiere decir, si la formación del profesorado es nula, porque oye bien, es nula para mí. Entonces, si los educadores y educadoras no están formados, si eso no es cosa que vende. Por ejemplo, yo me acuerdo un pequeño diálogo que yo tuve con el enviado del Banco Mundial. Estábamos en una reunión de trabajo, yo era director del Departamento de Educación Básica, y entonces están planteando una educación técnica tecnológica. Entonces yo le digo, bueno, pero eso que tú estás planteando es una educación demasiado tecnicista, que deja a un lado lo humano. No, eso son competencias suaves. Ok. O sea, que son competencias suaves. Y a quien tú representas le interesa que siga siendo competencia suave. Y si pone una hora, porque sacaron la moral y cívica y dejaron la formación integral humana y religiosa, pero solamente la pusieron a partir del cuarto, y 1 hora a la semana. Y muchas veces lo ponían el viernes y a última hora. Franklin, con esa situación de carencia de una formación ética, no digamos ni sólida, casi ausente en el sistema educativo dominicano, nosotros tenemos la situación de corrupción en que vive el país. Claro. Nos dice que hubo grandes déficits en la formación de quienes son nuestros políticos. Y hay una dinámica imperante en la sociedad que nos lleva a esa situación. Entonces, ante esta ausencia, proyectamos entonces nosotros una sociedad realmente con una crisis enorme, digamos, en lo que es el bienestar y colectivo, por supuesto, un ambiente de justicia, de convivencia social. El individualismo, y que cada uno, ¿verdad?, se rasgue con las propias uñas. Y evidentemente hay una inconsciencia de la clase política, de la clase religiosa, o sea, del liderazgo social, comenzando por la familia. Entonces, la ética, que yo le prefiero llamarle ética ciudadana y política, para mí lo político es el culmen del bienestar social, en el sentido de la polis de los filósofos griegos, ¿verdad?
que hablaban de eso. El Papa habla de la política como uno de los ejercicios más excelsos de ejercer el amor. Bueno, eso decía Juan Pablo Duarte. ¿Qué es lo que decía Juan Pablo Duarte de la política? La política, cuando es búsqueda colectiva del bienestar común, la vida buena, Jesús le llamaba la vida plena. Yo estoy entre ustedes como el que sirve para que tengan vida y la tengan abundancia, plena, en abundancia, en plenitud. Entonces, ¿cómo comenzar? Bueno, sí, ¿por dónde ir, Frank? Bueno, yo creo que uno no puede decir, comienzo por la familia, comienzo por la escuela. No. Esta sociedad tiene que repensarse. ¿No? Por lo tanto, hay que involucrar también el liderazgo social, los grupos, digamos, de presión social, los sindicatos. O sea, que hay que repensar todo. Pero hay un aspecto que usted ha señalado ahí muy importante con la idea de los movimientos sociales. Claro. Históricamente, digamos que el liderazgo político, religioso, ha trabajado al margen de esos movimientos. Exactamente. Y yo creo que parte de nuestros problemas es precisamente ese. Nosotros tenemos que integrar al movimiento social y con ello entonces a toda la ciudadanía. Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa con la formación del profesorado? ¿Dónde está la formación del profesorado? ¿A qué universidad le interesa realmente una educación crítica? Uno diría, bueno, de la UAS se esperaría otra cosa, pero yo entiendo, y he trabajado en la UAS, he trabajado también acompañando tesis de maestría. Yo me acuerdo en una clase que teníamos, le puse un trabajo a los estudiantes, aunque eran 50, para ponerle nota, yo le ponía trabajo en conjunto, pero también un trabajo personal. Cuando estoy leyendo un trabajo, enseguida me viene, pero este trabajo yo lo leí. Y como yo organizo el aula en equipo de trabajo, enseguida, y cada equipo de trabajo tiene su coordinador, llamo al coordinador de eso. Mira, aquí yo estoy leyendo un trabajo que se parece mucho al tuyo. ¿Quién copió de quién? No, profesor, no. Llamo, fue fulano que me dijo que le pasara para él consultarlo. Llamo al fulano de tal. Mira, aquí hay una cosa que tú copiaste. Te voy a dar una semana para que me rehagas el tema. Y esas eran directores de escuelas. Era una maestría donde habían 50 estudiantes, el 75% directores. Ahora, tú puedes estar seguro que eso no es la primera vez, sino que él aprendió a hacer eso desde la escuela. Exactamente. Ahí donde está por eso el problema de los hábitos. Exactamente. Él interiorizó que eso no era ningún problema hacer eso, sino que eso era lo normal. Claro. O por ejemplo, me llaman de la UAS de Baní, que quieren que yo le acompañe en una tesis. Y bueno, vamos a tener un primer encuentro. Dice, profesor, pero se necesita que en 2 meses esa tesis esté lista. Digo, pues, el profesor que andan buscando ustedes no soy yo. Porque en la UAS de San Cristóbal yo acompañé, eran 3 estudiantes, y estuvieron trabajando conmigo 3 años. Digo, ¿usted cree que es una tesis doctoral? Digo, no. Usted escribe, cogemos el tema, ¿verdad? La universidad lo aprueba, pero, hasta que yo entienda que eso no está listo para presentarlo, nada, pues, eso es un año, pues 1 año, 2. Entonces, le dije a la de Baní, no, entonces el profesor que ustedes andan buscando no soy yo. Franklin, No soy yo. ¿Qué pudiera significar ya, porque debemos ir concluyendo este segmento, fortalecer la enseñanza o la reflexión más bien ética dentro del sistema educativo dominicano? Yo creo que no es solamente eso, es darnos cuenta que el problema de la ética y la política es un problema de la sociedad. Evidentemente, el sistema educativo, dentro de ese conjunto, tiene una particular responsabilidad. Por eso es este tema. Exactamente. Entonces yo lo que entiendo es que grupos como nosotros, que estamos intentando dialogar, reflexionar como esto hay que irlo extendiendo, no sé si me explico, e ir involucrando cada vez más personas. Y
naturalmente personas que cuestionen. Por ejemplo, ahora ha habido una actualización curricular, entre paréntesis, pero eso es un calco de lo que impuso el Banco Mundial a todos los países de América Latina. Por eso cuando yo, Juan Prauda era un oficial del Banco Mundial, porque encima de eso te dan los préstamos para educación, pero ellos te vienen a decirlo, cómo se va a gastar y en qué, y cada 6 meses tienen, entonces ellos toman las decisiones, incluso traen su técnico del Banco Mundial. O sea, vienen a imponer sus reglas de juego, su receta, que es la misma que imponen en toda América Latina. Pero discúlpame la insistencia, si no está escuchando, no está viendo una directora de escuela y no va a esperar a que cambie el sistema educativo de República Dominicana, pero sí le interesa que esto que estamos hablando de forjar, de fortalecer la conciencia crítica, la conciencia ética de sus alumnos dentro de ese espacio, ¿qué recomendación tú le darías? Bueno, en primer lugar, para ya ir finalizando este sección. Esta es mi tesis doctoral, que se titula Estrategia Pedagógica Integradora para la Formación y Desarrollo de la Conciencia Moral, Ética y Ciudadana. Yo le añadiría política, de los estudiantes de los centros de nivel medio, modalidad técnico-profesional. O sea, yo hice una investigación en 29 centros de formación técnico-profesional, de las regionales 04, que es San Cristóbal, la 10 y la 15, son las 2 regionales de Santo Domingo. Entonces, hice una investigación que englobó no solamente a estudiantes, sino a profesores, directores, líderes sociales, madres y padres de familia. Entonces, hago una propuesta. Tiene que resumírnoslo allá porque ya se nos acaba, nos dice el director. Bueno, la propuesta mía es simple y llanamente que para tratar este tema no es solamente la escuela, es la familia, es el liderazgo social, ¿verdad? Entonces, si queremos realmente formar, la escuela sola no puede. Claro. Creo que es un tópico que más adelante vamos a tener que tocar con más detenimiento. Franklin, gracias por acompañarnos en este espacio y volvemos en breve con nuestro segmento ya de recomendaciones y síntesis a cargo de Ivette Guzmán. Muchas gracias por continuar en nuestro espacio de Ética TV. Acabamos de escuchar al doctor Franklin Pimentel hablando de los estadios por lo que ha pasado la formación ética en la República Dominicana. Nos contaba el doctor Franklin que la primera parte de la educación ética en la República Dominicana la forja nuestro querido Hostos a través de Salomé Ureña, que son quienes tienen la intención de formar una ciudadanía crítica, una ciudadanía forzada, ¿no?, en los valores y el fortalecimiento de la conciencia. Pasado ese sistema educativo hostosiano y esa, digamos, impronta ética que dejó en la sociedad dominicana el ideario de hombres como Juan Pablo Duarte, la sociedad de los trinitarios. Luego viene Hostos también con esta idea de revolucionar la educación a través de la formación de la conciencia crítica, de la formación del pensamiento autóctono, del pensamiento autónomo. Luego viene periodos de dictaduras y con ella la dictadura que más hondo ha llegado al corazón de la conciencia dominicana, que es la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, donde la formación ética tiende a confundirse con la cartilla moral, con el recetario de normas ciudadanas que hay que seguir, que hay que cumplir, y donde la moral se vuelve una doctrina y
la ética es precisamente lo que reflexiona en torno a esas reglas morales en función de forjar conciencia ciudadana en pues favor de forjar comportamientos de autonomía del comportamiento y del pensamiento. Hablaba el doctor Franklin también que una escuela, la educación, no puede sola. No puede usted en la escuela formar ciudadanas y ciudadanos éticos cuando la sociedad, cuando la familia y cuando la política en sentido general no están trabajando en la misma dirección. No podemos tener ni una familia ética si desde la escuela no se incentiva la ética, el razonamiento sobre el comportamiento justo, sobre el vivir bien para todos en la sociedad, si todos los estadios de la sociedad no se aunan para trabajar en la misma dirección, y es lo que hemos venido comentando en todos los programas anteriores. Ciudadanía ética no se logra desde un solo estamento. Únicamente los medios de comunicación no pueden formar ciudadanos éticos, el sistema educativo no puede formar ciudadanos éticos, el sistema político no puede únicamente formar ciudadanos éticos. Se hace desde la mancomunión conjunta, valga la redundancia, de que la ética es un tema, es un problema, es un asunto del colectivo y es un asunto de nación. La lectura de esta semana es una autora que ya hemos venido recomendando bastante. Decíamos que estaba en YouTube nuestra querida Adela Cortina, que tiene bastantes intervenciones en la red con su libro ¿Para qué sirve realmente la ética? ¿Para qué sirve la ética? ¿Para qué le sirve a usted? ¿Para qué me sirve a mí? En este libro, Adela Cortina, un libro que recibió el Premio Nacional de Ensayo en su país y un libro que tiene un índice de ventas muy alto, dada su simplicidad con la que aborda temas tan complejos. ¿Qué es lo que hace Adela Cortina en ¿Para qué sirve realmente la ética? Bueno, Adela analiza cada estamento, cada institución donde se acumulan un sinnúmero de patrones morales y los analiza desde lo que Jean-Jacques Derrida diría una deconstrucción, pero no una deconstrucción pues hermanada a su palabra de destrucción, sino a partir de hacerle a esas columnas vertebrales ideológicas de los patrones morales que rigen esos estamentos, hacerles las preguntas correctas. Y esas preguntas correctas son aquellas a las que se pone, digamos, inmanentemente se le coloca una especie de pues de toque y se le hace la pregunta contraria a lo que realmente la construye y la fundamenta. Si un sistema moral está sostenido sobre la base del bienestar común, pues sobre ese punto, como sostenía Jean-Jacques Derrida, se le hace la pregunta contraria a lo que idealmente pretende, y si todo ese sistema se sostiene aún con esa pregunta, pues entonces quiere decir que es un sistema que soporta ideales contrarios a los que está formado y no es necesariamente un dogma, no es una doctrina, sino que es un sistema de valores o un sistema de reflexiones que se pueden contrariar y que pueden dialogar con su contrario. Con esta reflexión y con esta recomendación de para qué sirve realmente la ética,
Nos vemos en un próximo de Ética TV. Hasta entonces.